Una vez que hemos obtenido los datos y después de haber armado nuestra matriz de datos, necesitamos ver cómo analizamos esos datos. Para analizar los datos, entonces vamos a ver que vamos a necesitar trabajar en distintas tablas que vamos a llamar tablas de frecuencia. Para eso tenemos que saber cuáles son los tipos de frecuencia. La primera que vamos a ver, que es la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite cada valor de la variable. Es este número que vamos a llamar f sub i, es el número de observaciones que presenta una modalidad perteneciente a una clase. La otra frecuencia es la frecuencia relativa, que es la proporción de veces que ocurre dicho valor en relación al total de observaciones. O sea que mi n sub i, que va a ser la frecuencia relativa, va a ser la frecuencia absoluta sobre el total de observaciones. La frecuencia relativa porcentual, n sub i porcentual, se expresan como porcentajes, va a ser el valor de la frecuencia relativa por 100. Por ejemplo, para una variable cualitativa como sexo tenemos, ¿sí?, la frecuencia absoluta va a ser, en este caso tenemos 7 mujeres y 3 varones, en el total de 10 observaciones. Entonces, la frecuencia absoluta me va a decir la cantidad que tengo de cada uno de los géneros en este caso. En el segundo tenemos una variable cuantitativa discreta que es edad en años. Entonces la frecuencia absoluta me dice que tengo, ¿sí?, 5 niños en este caso que tienen 1 año, 10 niños que tienen 2, 20 niños que tienen 3 y así sucesivamente. O sea que la frecuencia absoluta me va a decir cuántos niños tengo de una edad determinada. Depende de la variable las frecuencias que podemos obtener. En el caso de una variable cualitativa como sexo, vamos a poder obtener la frecuencia absoluta, la relativa y la relativa porcentual. Entonces, en este caso dijimos que teníamos 7 femeninos y 3 masculinos, y entonces la frecuencia relativa va a ser 7 sobre 10, que es el número de observaciones, para el femenino y 3 sobre 10 para el masculino, que representan, ¿sí?, porcentualmente el 70 y el 30%. Otro tipo de tabla que podemos encontrar son las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia son tablas de doble entrada. Tienen un ingreso de la variable por las filas y un ingreso de la variable por las columnas. En este caso, en sexo, hombres y mujeres, y en la otra variable que es la incontinencia, si sí o no, en las columnas. También se saca el 34, por ejemplo, son una variable absoluta, la cantidad de hombres que tienen incontinencia, y el 39% va a ser la frecuencia relativa porcentual. Lo mismo para las mujeres, 10 representa la frecuencia absoluta de mujeres que no tienen incontinencia, que sería el 11% de la población. En este caso la tabla de contingencia es la misma, solamente que se lee, digamos, por totales por fila, o sea, el total de hombres que tienen, ¿sí?, incontinencia o no, son 50, que representan el 100% del total, digamos, de hombres. Y la cantidad de mujeres, ¿sí?, que tienen incontinencia son 74% y el 26% no tiene incontinencia. Y en este caso se está leyendo por fila. En el caso de las variables cuantitativas se pueden trabajar las frecuencias acumuladas, que es f sub i mayúscula. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales al valor que estamos considerando. Por ejemplo, si estoy considerando la fila 4, la frecuencia acumulada va a ser la que tenía para la absoluta en las filas 2, 3 y la 4 incluida. Se calcula sobre variables cuantitativas y el número de elementos de la población cuya modalidad es inferior o equivalente a la modalidad. Es decir, que mi f sub i va a ser la sumatoria de los f sub i desde 1 hasta ese valor que estoy leyendo. La otra que podemos sacar es la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de la frecuencia relativa de los valores menores o iguales al valor que se está considerando, que en este caso vamos a llamar n sub i. Por ejemplo, para la fila 4, mi n sub 4 va a ser igual a n1, n2, n3 y n4. Es decir, n sub i va a ser igual a la frecuencia acumulada en ese punto sobre el número total de observaciones.
La frecuencia relativa acumulada porcentual es la frecuencia relativa acumulada por 100, ¿sí? Para ese valor. Por ejemplo, tenemos en la tabla de frecuencia edad en años, ¿sí? Que dijimos que iban de 1 a 6, la cantidad de casos, que sería mi frecuencia absoluta, que tienen, ¿sí? 5 años, que tienen 5 niños que tienen 1 año, 10 niños que tienen 2, 20 niños que tienen 3, etc. Hacemos la frecuencia relativa, que sería 5, por ejemplo, para los que tienen 1 año, sobre el total de niños estudiados, en este caso, que son 75. Esto nos daría una frecuencia relativa porcentual, que sería de 6,7, ¿sí? Es un porcentaje que se saca de calcular este 5 sobre 75 por 100. Como es una variable cuantitativa, en este caso discreta, puedo calcular la frecuencia acumulada. Entonces, para la primera fila va a ser 5, para la segunda va a ser 5 más 10, 15, para la tercera va a ser 15 más 20, 35, para la cuarta va a ser 35 más 22, 57, y así para la última tiene que ser los 75 niños. En el caso de la frecuencia relativa acumulada va a ser, entonces, el valor de la frecuencia acumulada, por ejemplo, para la segunda fila va a ser 15 sobre el total de observaciones, que son 75. Y para calcular la frecuencia relativa porcentual acumulada, multiplicamos entonces ese valor, por ejemplo, de 15 sobre 75 por 100, y nos daría que representa el 20%. Es decir, por ejemplo, tengo 22 niños que tienen 4 años, ¿sí? Que representan entonces el 29% del total de los niños. Y a la vez tengo 57 niños que tienen entre 1 y 4 años y representan el 76% de la población. Como ven, las frecuencias acumuladas, tanto relativa como porcentual, nos sirven cuando tenemos variables que son cuantitativas. Entonces, en ese caso, podemos completar todas los tipos de frecuencia y hacer la absoluta, absoluta relativa, la relativa porcentual, la acumulada, la relativa acumulada y la relativa acumulada porcentual. Debemos tener en cuenta algunos criterios para armar una tabla de frecuencia. Por ejemplo, para datos medidos en escala nominal, la organización de la categoría es distinta. A lo mismo poner, ¿sí? Si estamos hablando de lugar de residencia, Posadas o Verá, no tiene interés. Para datos medidos en una escala ordinal, hay que respetar el orden intrínseco de las categorías que toma, ¿sí? El nivel primario, secundario, terciario. Para datos cuantitativos hay que agrupar los datos en intervalos de clase con algún criterio y teniendo en cuenta el número de datos y el recorrido de la variable. Vamos a hacer una lectura de una tabla como para que tengan idea de para qué sirve. La primera pregunta me dice, ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Entonces, si yo me paro en la fila donde tengo 2 hijos, sé que tienen 375, tienen 2 hijos, pero como me está pidiendo, ¿sí?, la cantidad de individuos que tienen menos de 2 hijos, tengo que sumar además los que tienen ningún hijo y los que tienen un hijo. Entonces el total que van a tener menos de 2 hijos son 674. En el caso que me pregunte qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos, me paro en la fila en que tengo los 6 hijos y tengo que leer cuántos individuos tienen, ¿sí?, 6 hijos o menos. O sea que tengo que leer todo lo anterior. ¿Está? Pero como me está preguntando el porcentaje, me tengo que parar en la porcentual acumulada, que es de 97,3. O sea, el 97,3% tiene menos de 6 hijos. Tiene 6 hijos o menos. Como me dice 6 hijos o menos, me paro en la del 6. Si me pedía menos de 6 hijos, me tengo que parar en la del 5 y leer 95,8. ¿Qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual? Tengo que buscar el 50%. Como no aparece en la porcentual acumulada 50%, sino que pasa de 44 a 69, entonces yo sé que tengo que tener menos de
el 50% tiene menos de 2 hijos. Cuando estamos trabajando con variables cuantitativas, normalmente lo que hacemos es trabajar con intervalos de clase porque tenemos muchos valores o el intervalo entre el valor entre el primer y último valor de los datos que tenemos es muy amplio. Entonces, cuando yo voy a ver si voy a trabajar en una variable cuantitativa, ya sea discreta o continua, en intervalo de clase, tengo que analizar, por un lado, la cantidad de datos que tengo. Si es mayor que 20, normalmente me conviene trabajar en intervalos de clase, y si el primer y último valor hay mucha diferencia. Ponele, en un cumpleaños de 15, si yo tengo una persona de 2 años y tengo una persona de 80, el intervalo de edades va a ser muy amplio, entonces necesito trabajar con intervalos de clase. Para ello entonces vamos a calcular la amplitud del intervalo, que va a ser el límite superior del intervalo menos el límite inferior. La marca de clase, que va a ser la suma del límite superior más el límite inferior dividido 2, y depende del número de datos que tengo, voy a trabajar para calcular la cantidad de intervalos, que lo vamos a llamar K, con la raíz de n, que es la raíz del número de observaciones, ¿sí? Si es menor que 40, y si los datos son, ¿sí?, a partir de 40, trabajo con la regla de Sturger, que es 1 más 3,24 del logaritmo de n, donde n es el número de observaciones. Necesito también tener el valor del rango, que es el límite inferior, o sea, el menor valor que tengo de los datos, y el límite superior, que es el mayor valor de los datos. Entonces, para calcular la amplitud del intervalo va a ser el rango, ¿sí?, o sea, esa diferencia entre el menor valor y el mayor, sobre la cantidad de intervalos. Y eso me va a dar la amplitud. Por ejemplo, si tengo un grupo de 21 personas, ¿sí?, se les realizan las siguientes observaciones sobre su peso en kilogramos. Entonces, como K es 21, ¿sí?, puedo usar la raíz de n. El rango va a ser el menor peso que tengo, en este caso 39, ¿sí?, diferenciando del mayor, que es 72. Entonces el rango me da 33. Calculo la amplitud del intervalo, entonces va a ser 33, que es el rango, sobre K, que es la cantidad de intervalos, y me da 7,2. Es decir, que tengo que tener una amplitud de 7,2 en mi intervalo. Armamos nuestra tabla, entonces, partiendo del menor valor, que era 39, sumando 7,2 en cada uno de los valores. Vamos a considerar abierto a izquierda, ¿sí?, y cerrado a derecha. Entonces, en este no considero, va de 39 a 46,2, y no considero el 46,2. 46,2 lo considero en el próximo intervalo, ¿sí? Entonces va de 39 a 46,2, de 46,2 a 53,4, de 53,4 a 60,6, y así sucesivamente. La marca de clase dijimos que era la suma de 39 más 46,2 dividido 2, que me da 42,3. Los otros son los valores de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, la acumulada y la frecuencia relativa acumulada.